Bienvenidos al seminario de leucocitos y grupos sanguíneos. Mi nombre es Eugenia Naravekis, soy médico pediatra, ayudante de primera de la Unidad Académica 1. Los glóbulos blancos son las células efectoras de la respuesta inmune. Por eso, antes de adentrarnos a su estudio, veremos algunos conceptos de inmunología. Vivimos rodeados de distintos microorganismos, hongos, bacterias. Algunos forman parte de nuestra microbiota normal, por ejemplo la flora intestinal, pero otros tienen un potencial patógeno y requieren que nuestro organismo tenga un sistema de defensa. Aquí aparece entonces el concepto de inmunidad como un sistema de defensa frente a los microorganismos o cualquier agente considerado nocivo o extraño. Tengan en cuenta que no siempre el agente extraño proviene del exterior. Nuestro cuerpo genera a diario células tumorales que son reconocidas por el sistema inmune como nocivas y extrañas y son debidamente atacadas. Nuestro sistema de defensa cuenta con dos sistemas que operan en colaboración, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Características importantes de la inmunidad innata son su rapidez de acción, es la primera línea de combate ante un germen extraño, su inespecificidad, tiene mecanismos comunes a todos los gérmenes, y va a ser la encargada de detener y eliminar cualquier microorganismo que intente atravesar las barreras naturales. Otra función importante que tiene va a orientar la respuesta de la inmunidad específica acorde al tipo de germen de que se trate. No es la misma respuesta para un virus, por ejemplo, que para una bacteria. ¿Y cómo reconocen las células de la inmunidad innata al agente extraño? A través de los receptores de reconocimiento de patrones. Estos receptores van a reconocer precisamente los patrones asociados a patógenos que portan los microorganismos. En cuanto a la inmunidad adaptativa, características esenciales, la especificidad. Aquí sí la respuesta es individualizada para un tipo particular de germen. Otra característica importante, la memoria. Además de producir células efectoras, se van a producir células de memoria, de modo que ante un eventual segundo contacto con el mismo germen, la respuesta sea más rápida y potente. Este va a ser el principio de acción de las vacunas. Elementos de la inmunidad innata. Barreras naturales, piel y epitelios del tracto respiratorio, intestinal, genitourinario, oído externo. Fíjense que son todos los epitelios que contactan con el ambiente, con lo que ya es el afuera. Una primera barrera defensiva que va a actuar a nivel mecánico es la descamación de piel y epitelios. También hay elementos químicos de defensa como la lisozima de la saliva y microbiológicos. Nuestra flora normal compite por nutrientes, por sitios de unión al epitelio y produce además sustancias antimicrobianas que van a dificultar la invasión de los gérmenes patógenos. También la inmunidad innata tiene componentes celulares, neutrófilos, macrófagos, células natural killer, células dendríticas, eosinófilos, mastocitos, células endoteliales, fibroblastos. Fíjense que las células inmunes son mucho más que los glóbulos blancos. Componentes humorales, sistema del complemento, proteínas de fase aguda, interferones, citoquinas. Elementos de la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa está formada por los linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B, que son los encargados de producir anticuerpos, median la inmunidad humoral, mientras que los linfocitos T median la inmunidad celular. Así como las células de la inmunidad innata reconocía a los agentes extraños por su receptor de reconocimientos de patrones, así la inmunidad adaptativa reconoce a los agentes extraños, de ahora en más antígenos, a través de secuencias que se repiten en su conformación.
Estas secuencias son los epítopes. De este modo tenemos ahora dos nuevos conceptos. El concepto de antígeno como compuesto químico que puede iniciar una respuesta inmune, una respuesta de producción de anticuerpos. Y el concepto de epítope como grupo molecular repetido en el antígeno al que se van a unir los anticuerpos. Tanto los linfocitos T como los linfocitos B sufren en su ontogenia un preprocesamiento, los T en el timo y los B en la médula ósea, que les confiere cierta especificidad, si bien aún se trata de linfocitos vírgenes, ya que no han tenido contacto directo con un antígeno. Aún así, se van a formar distintos clones o familias de linfocitos y cada una de ellas va a responder a un antígeno determinado, antígeno que le va a ser presentado por una célula presentadora de antígeno como el macrófago o la célula dendrítica. Esta activación de un clon le conferirá especificidad para ese antígeno en particular, proliferando linfocitos efectores que ejecutarán las funciones de defensa y linfocitos de memoria. La secuencia de activación sería entonces activación del linfocito T colaborador. Él va a activar a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, va a activar a los linfocitos T citotóxicos, esto es particularmente útil cuando el patógeno es intracelular, y linfocitos T supresores. No es bueno que la respuesta inmune sea de tal magnitud que termine volviéndose en contra de nuestro propio organismo. Debe ser modulada por estos linfocitos T supresores. Habiendo visto estos conceptos básicos de inmunología, vamos ahora al estudio de los leucocitos. Los glóbulos blancos o leucocitos constituyen un grupo de células con características morfológicas y funcionales distintivas que utilizan la sangre para dirigirse a los tejidos donde van a cumplir la función de defensa. El recuento leucocitario normal es de 4.000 a 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Cuando el valor está por debajo de 4.000 hablamos de leucopenia, cuando está por arriba de 10.000 hablamos de leucocitosis. Fíjense acá en esta diapositiva, tenemos la vista de los glóbulos blancos en un frotis. Podemos ver los granulocitos polimorfonucleares como el basófilo, el eosinófilo, el neutrófilo segmentado, la célula encallado, que no es más que el estadio madurativo anterior del neutrófilo, y los mononucleares, que son los linfocitos y los monocitos. Cuando solicito un hemograma, ¿qué datos respecto a los leucocitos me devuelve el bioquímico? Me va a dar el recuento absoluto de glóbulos blancos, qué cantidad tengo de los distintos subtipos de glóbulos blancos. Fíjense, por ejemplo, células encallado de 100 a 150, siempre teniendo en cuenta los valores normales que dimos en la diapositiva anterior, del recuento absoluto normal entre 4.000 y 10.000. No solo es importante el valor absoluto de cada tipo de glóbulo blanco, sino que también es muy importante la fórmula relativa. La fórmula relativa es la fórmula absoluta expresada en porcentaje. Fíjense que los neutrófilos segmentados suelen ser del 50 al 65%, eosinófilos del 0 al 5, basófilos de 0 a 1, linfocitos de 25 a 45, monocitos del 1 al 8%. ¿Por qué es importante esta fórmula relativa? Porque cuando este parámetro está alterado, es orientativo de qué tipo de infección puede estar cursando el paciente. Si mi paciente tiene un hemograma con 15.000 glóbulos blancos, es decir, tiene leucocitosis y tiene 80% de neutrófilos segmentados, seguramente estará cursando una infección bacteriana. Si tuviese 60% de linfocitos, probablemente esté cursando una infección de origen viral. Algunas excepciones fisiológicas a los valores normales que vimos recién. El recién nacido normal puede llegar a tener entre 13.000 y 31.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, con una neutrofilia importante durante
durante el primer día de vida. Al séptimo día se va a invertir esta fórmula leucocitaria a expensas de un aumento de los linfocitos y esto se va a mantener, este patrón de linfocitosis se va a mantener hasta el cuarto año de vida. Luego de este cuarto año de vida, los valores serán los mismos que vimos recién referidos al adulto. Un término muy usado en la práctica médica para describir el perfil del recuento leucocitario es el término de desviación a la izquierda. ¿Qué es la desviación a la izquierda? Es la aparición en sangre de formas menos segmentadas de los precursores de los neutrófilos, esos neutrófilos en el callado que habíamos visto en el frotis, y está comúnmente asociada a infecciones bacterianas. La desviación a la derecha consiste en la aparición de formas hipersegmentadas de los neutrófilos y en general se asocia a infecciones, pero también a déficit de vitamina B12 y ácido fólico, entre otros. Vamos a ver ahora algunas de las funciones más importantes del neutrófilo, esa célula de la inmunidad innata que está en la primera línea de defensa. El neutrófilo tiene funciones de fagocitosis, tiene actividad proinflamatoria, realiza netosis. Cuando el germen es muy grande para ser fagocitado, el neutrófilo libera una malla de ADN, histonas, proteínas antimicrobianas hacia el espacio extracelular para dejar atrapado al germen. También tienen un rol importante en cuanto a la secreción de citoquinas, ya que de esta manera van a tener su conexión con la inmunidad adaptativa, dando, como yo les había dicho al principio, ese perfil de la respuesta inmune. Para destruir los agentes patógenos fagocitados, el neutrófilo tiene mecanismos dependientes de oxígeno, como el anión superóxido, que dan lugar a lo que se llama el estallido oxidativo, situación que lleva a un alto consumo de oxígeno y energía. También tiene mecanismos independientes del oxígeno, como enzimas degradativas y péptidos. Cuando los patógenos son demasiado grandes para ser fagocitados, vimos que se llevaba a cabo la netosis y también la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos, ¿sí? En este caso, el neutrófilo va a descargar el contenido de sus gránulos, no se va a producir fagocitosis. Es un mecanismo que comparte con macrófagos y células natural killer. Otra célula de la inmunidad innata que está en la primera línea de combate es el macrófago. Los macrófagos tienen una función fagocítica importante que va a presentar algunas diferencias con respecto a la función fagocítica de los neutrófilos, ya que, por ejemplo, los macrófagos no siempre necesitan un gradiente quimiotáctico para llegar hasta el germen, sino que el germen puede llegarles a ello directamente por vía hemática. Además, los macrófagos fagocitan eritrocitos, células muertas en el foco inflamatorio, detritus celulares, partículas de polvo como en el pulmón. Son activados por interferón gamma y lipopolisacáridos bacterianos y tienen actividad tumoricida y secretoria. Además, vieron ustedes en los seminarios anteriores de hematopoiesis y de glóbulos rojos que también tienen funciones de almacenamiento de ferritina y hemosiderina, también pueden almacenar lípidos, forman parte de ese microambiente medular hematopoyético, son células presentadoras de antígenos y tienen además función tumoricida. Entonces, ¿qué sucede cuando un microorganismo atraviesa las barreras naturales, por ejemplo, la piel? Es detectado por los macrófagos tisulares de esa región y las células dendríticas. Estas células liberan distintas sustancias al medio que, junto con la presencia del germen, establecerán un gradiente quimiotáctico para reclutar neutrófilos y monocitos y otros macrófagos en ese sitio. Entonces, ¿qué es la quimiotaxis? Es la migración celular a través de un gradiente de concentración que se incrementa hacia el sitio de producción, foco infeccioso o inflamatorio. Tenemos factores quimiotácticos
que son quimioquinas y no quimioquinas. Dentro de las quimioquinas, que son de bajo peso molecular y tienen 4 residuos de cisteína, vamos a tener, según cómo se dispongan esos residuos de cisteína, alfa-quimioquinas, que atraen preferentemente neutrófilos, beta-quimioquinas, monocitos y linfocitos, C-quimioquinas, linfocitos T. Dentro de los agentes quimiotácticos no quimioquinas tenemos endógenos como la fracción 5A del complemento, bradiquinina, y exógenos como los péptidos bacterianos. Ahora, ¿cómo llegan los neutrófilos y los monocitos al campo de batalla? Llegan por vía sanguínea, sufriendo un proceso de extravasación. En los vasos sanguíneos de la vecindad del sitio de la invasión, el endotelio se activa y comienza a expresar mayor cantidad de moléculas de adhesión intercelular. Cuando los neutrófilos pasan por allí, estas moléculas del endotelio interactúan con las integrinas del neutrófilo, produciéndose primero una unión laxa o rolling. Las quimioquinas van a activar las integrinas del neutrófilo, produciéndose posteriormente una unión más firme. Y finalmente, por apédesis, se extravasa el neutrófilo, quien, siguiendo el gradiente quimiotáctico, va a llegar al sitio de la infección. En ese campo de batalla se va a producir el fenómeno inflamatorio. ¿Cuál es la finalidad de la inflamación? Aislar, destruir al agente dañino y reparar el tejido u órgano dañado. ¿Qué factores van a producir inflamación? Vasodilatación con incremento del flujo sanguíneo local gracias a la histamina y el óxido nítrico. Va a aumentar la permeabilidad de los capilares, por ende vamos a tener extravasación de líquido hacia el intersticio. Se va a dar un fenómeno de coagulación también del líquido intersticial en esa zona con el fin de retrasar la diseminación de las bacterias y sus productos tóxicos, y va a tener lugar obviamente la migración de granulocitos y monocitos al tejido lesionado. Clínicamente, la inflamación se traduce en la llamada tetrada de Celso, que está compuesta por dolor por liberación de sustancias tales como las prostaglandinas, que sensibilizan las terminales nerviosas libres, tumoración o edema por aumento del líquido intersticial, aumento de la temperatura local, es decir, calor por vasodilatación e incremento del consumo local de oxígeno. Acuérdense que habíamos hablado del estallido oxidativo del neutrófilo, rubor, eritema o enrojecimiento debido al aumento del flujo sanguíneo local. Dijimos al principio que los linfocitos B formaban parte de la respuesta humoral de la inmunidad adaptativa. Su función es la producción de anticuerpos o inmunoglobulinas que van por distintos procesos que verán ustedes bien en detalle en la cursada de inmunología el año que viene, van a eliminar al germen. Conceptos importantes que sí debemos tener ahora con respecto a las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G representa un anticuerpo de memoria y atraviesa la placenta. La inmunoglobulina A se encuentra presente sobre todo en mucosas, saliva, mucus intestinal, mucus de la vía respiratoria. La inmunoglobulina M es un anticuerpo marcador de infección aguda presente y no atraviesa la placenta, y la inmunoglobulina E predomina en epitelios y se relaciona con las infecciones parasitarias y las alergias. Aquí podemos ver una inmunoglobulina con sus dos cadenas pesadas, sus cadenas livianas, la porción constante, la porción variable, que es la porción de unión al antígeno. Y a la derecha vemos cómo pueden actuar, por ejemplo, uniendo varios antígenos y aglutinándolos, con lo cual disminuyen su poder patógeno. Algunas palabras respecto a la respuesta inmune primaria y secundaria. La respuesta inmune primaria se da ante una primera exposición a un germen, por ejemplo el virus de la varicela.
A los días del contacto ya se ve un aumento de la inmunoglobulina M y posteriormente de la inmunoglobulina G. Con la evolución del cuadro, la inmunoglobulina M baja, sus niveles prácticamente desaparece, pero quedan ciertos niveles dosables de inmunoglobulina G. En la respuesta inmune secundaria, ante un nuevo contacto con este mismo virus de la varicela, la IgG aumenta mucho más rápido sus niveles. Es lo que vimos al principio referido a la memoria de la inmunidad adaptativa y base del funcionamiento de las vacunas. Hablamos de neutrófilos, macrófagos, monocitos, linfocitos. Ahora una breve exposición respecto a las funciones del eosinófilo. El eosinófilo forma parte de la defensa contra infecciones parasitarias, particularmente helmintos, es decir, gusanitos. Participa también en las enfermedades alérgicas, respiratorias y cutáneas. Son fagocitos muy débiles, podríamos considerarlos irrelevantes. Tienen quimiotácticos específicos que los atraen hacia los tejidos, producen distintas sustancias. Lo más importante que deben recordar ustedes es que participan en las infecciones parasitarias y en las enfermedades alérgicas. En estos cuadros vamos a encontrar la distribución relativa en la fórmula de glóbulos blancos elevada para los eosinófilos. Los basófilos, que es el otro granulocito que no mencionamos mucho, participa fundamentalmente en las reacciones alérgicas. Ya sabemos qué es un antígeno, qué es un anticuerpo y en líneas generales cómo se desarrolla la respuesta inmune. Podemos entonces ahora hablar de grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos se definen en base a ciertos antígenos, que en este caso vamos a llamar aglutinógenos, presentes en la membrana de los eritrocitos, y su contrapartida, los anticuerpos o aglutininas que están en el suero sanguíneo. Los dos sistemas de clasificación más usados para los grupos sanguíneos son el sistema ABO y el sistema RH. La presencia de sustancia H y la adición o no de ciertos azúcares a la misma nos va a dar los distintos antígenos de la membrana eritrocitaria. Ya que hay 3 genes y 2 alelos, las combinaciones genéticas para obtener cada grupo sanguíneo pueden verlas acá en el recuadro rojo de la derecha. Conocer la presencia de antígenos en la membrana del glóbulo rojo y su contrapartida, los anticuerpos en suero, es indispensable para la medicina transfusional. Es necesario que ante la eventualidad de una transfusión de sangre, dador y receptor sean compatibles. Por ejemplo, si yo soy grupo A, voy a tener anticuerpos anti-B. Por ende, no puedo recibir glóbulos rojos transfundidos del tipo B porque van a ser atacados y destruidos por mis anticuerpos anti-B. Así es como se ve el testeo para la determinación del grupo sanguíneo. Enfrento una gota de sangre del paciente con suero que contiene anticuerpos, por ejemplo, anti-A. Si el paciente es grupo A o AB, tendrá antígeno A en sus eritrocitos, entonces se va a producir la unión antígeno-anticuerpo anti-A y eso va a provocar la aglutinación de los glóbulos rojos, como pueden ver en la primera línea de acá de la diapositiva. Algo similar a lo que vimos en el sistema ABO ocurre con el factor RH. Si el glóbulo rojo posee el antígeno RH, entonces la sangre es RH positivo. Si no lo posee, es RH negativo. Entonces, con la combinación del sistema ABO y RH, obtenemos los grupos sanguíneos tal cual los conocemos. A positivo negativo, B positivo negativo, etc. Una diferencia importante entre el sistema ABO y RH es que el sistema ABO tiene anticuerpos naturales, es decir, los anticuerpos anti-A, por ejemplo, ya están presentes desde la infancia,
Pero en el sistema RH, para que existan anticuerpos anti-RH, un RH negativo debe haber sido expuesto o sensibilizado al antígeno RH. Otra diferencia importante es que los anticuerpos del sistema ABO suelen ser inmunoglobulina M, mientras que los del sistema RH suelen ser de tipo inmunoglobulina G, que recuerden, atraviesan la placenta. Por último, vamos a hablar de la prueba de Coombs. Esta prueba sirve para detectar ya sea antígenos o anticuerpos. Vamos a ver cómo. La prueba de Coombs directa la utilizo para confirmar la presencia de anticuerpos unidos a antígenos en el glóbulo rojo. Por ejemplo, sospecho que un paciente mío puede estar sufriendo una destrucción de sus glóbulos rojos por un mecanismo inmune. Con la prueba de Coombs directa puedo poner en evidencia la existencia de anticuerpos fijados a la membrana del glóbulo rojo. ¿Cómo? Tomo la sangre de mi paciente y la expongo al suero de Coombs. El suero de Coombs simplemente contiene anticuerpos antiinmunoglobulina humana, obtenidos del conejo. Si los glóbulos rojos de mi paciente tienen anticuerpos adheridos a su membrana, los anticuerpos antiinmunoglobulina humana del suero de Coombs se van a adherir a ellos produciendo una aglutinación que yo voy a poder observar. En la prueba de Coombs indirecta voy a buscar anticuerpos libres en suero. Vamos a suponer, el paciente A va a ser transfundido con glóbulos rojos y B va a ser el donante. Obtengo suero de A y le agrego los glóbulos rojos de B. Si A tiene anticuerpos para los glóbulos rojos de B, estos anticuerpos se van a unir y yo nuevamente voy a poder evidenciar esta unión agregando el suero de Coombs que va a aglutinar estos anticuerpos. Esto ha sido todo por el momento para este seminario. Espero que les haya resultado útil, que hayan podido comprender todo adecuadamente.